Matilde. Y este verano lo voy a pasar con mi abuelo, su pez mascota y mis nuevos amigos. Pero solo tengo un problema. Cada día despierto con un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar. ¡Bienvenidos a Puerto Papel! Lo que estamos a punto de ver cambiará nuestras vidas. Posiblemente nunca volvamos a ser los mismos después de esto. Por primera vez, seremos testigos de... 2 horas completas del compilado de comediantes cómicas. Ay, no sabía que también verían el campeonato de ajedrez conmigo. ¿Ajedrez? ¡Qué aburrido, abuelito! ¿De verdad te parece aburrido la elaboración de objetivos y tácticas a largo plazo para anticipar los movimientos de tu contrincante? Sí. Lo siento, abuelito, pero vamos a ver comedia de primera clase. Pero ¿y mi campeonato? Tendrá que esperar. Ya reservé mis días de televisión en el calendario. Y si no hay más distracciones, aquí vamos. Me van a creer que había un chiste tan malo, pero tan malo que le pegaba a los chistes pequeñitos. No entiendo. ¿Por qué los libros de matemáticas siempre están tristes? Porque tienen muchos problemas. Porque eso es gracioso. Ayer mi gatito se cayó del balcón y ahora está en el cielo. ¡Qué manera de rebotarlo! ¿Eso se supone que es un chiste? Matilde, ¿te quedaste dormida viendo televisión? No le estaba viendo, abuelito. Estaba durmiendo. Tienes razón, qué gracioso. No seas exagerado. Tampoco fue el mejor chiste del mundo. El mejor chiste del mundo. Ay, eres genial, Matilde. Ay, tengo que ir al baño. Tanto jugo de bota me activó la vejiga. ¿No crees que Barba Crespa anda un poco raro hoy? Y no lo digo por su forma de caminar. Y el cerdo pregunta, ¿qué día es Oink? Se la acusa de ser extremadamente azucarada y deliciosa. ¿Cómo se declara la acusada? ¿Es culpable, su señoría? Entonces la condeno a ser devorada. Oh, buenos días, pequeña. Buenos días, grande. Es gracioso porque es verdad. Yo soy grande y tú pequeña. Vaya, no sabía que fuese tan graciosa. A menos que... Muchachos, ¿cómo reaccionarían si les dijera que el día está tan bonito que me casaría con él? No entiendo. ¡Otro chiste, Matilde! ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? La pata muere aplastada. Oigan, esta niña es muy graciosa. Ay, gracias. Por un momento pensé que me dijo grasosa. ¿Pero por qué se ríen? No entiendo qué tiene de gracioso. Había un chiste tan corto que fin. ¿Qué hace un pez en el mar? ¡Nada! Y el árbol contesta: no lo sé, soy solo hojas. ¿No te parece raro todo esto? Seamos honestos, Matilde. El humor no es tu fuerte. ¿Eh? Yo soy el gracioso del grupo. Yo soy la única que se ríe de tus chistes, Carlos. Tus chistes no tienen gracia, Matilde. ¿Qué estás diciendo? Todo el mundo se ríe de mis chistes. Soy la más graciosa. Todos menos yo. No los entiendo. Tu poder de hoy tiene algo que ver con todo esto. Si no entiendes mi humor, es tu problema. Estás envidioso porque ahora yo soy popular. Aquí estoy, público querido. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? No lo entiendo. ¿Qué tiene que un elefante se pare en sus patas? Algo muy extraño está pasando con Matilde. ¡Miren! ¡Está saliendo en televisión! ¡Es la niña graciosa! Con nosotros se encuentra Matilde, que ya ha sido catalogada como la niña más graciosa de Puerto Papel y sus alrededores, como Bahía Cartón y Playa Corrugada. Vamos, di algo gracioso. Algo gracioso.
Recuerden que hoy transmitiremos en vivo para todo el continente un show exclusivo con los mejores chistes de Matilde. ¿Quieres invitar al público a sintonizarnos? Sí, no se lo pueden perder. Y espero que nadie muera de la risa. ¿Pero qué? ¿Ah? Esto tiene que ser obra de los poderes de Matilde. Si no hago algo para detener ese show, todos morirán de carcajaditas. Ya pensaré en un nombre mejor. Gracias, muchedumbre. Nunca pensé que alcanzaría la fama antes de los 13 años. Matilde, tengo que hablar contigo. Nadie puede acercarse a la diva. ¿La diva? Yo no quiero hablar con esa señora. Estoy buscando a Matilde. Matilde es la diva ignorante. Pero miren quién se apareció. El único que no comprende mis chistes y me encuentra aburrida. Tengo que decirte algo importante sobre lo que tú ya sabes que te pasa. ¿Qué cosa? ¿Ser más popular que tú? Ay, Carlos, crece de una vez. ¿Quieres? Esto es serio, Matilde. Todos corremos peligro por culpa de tus chistes. Además de envidioso, mentiroso. Matilde, escúchame. La falma te ha cegado. Soy tu amigo. Lo siento, pero mis amigos jamás me encontrarían aburrida. Jefe Estudillo, todo suyo. Cualquiera que encuentre aburrida a la diva debería ser encarcelado de por vida. No hace falta. Sí, ya me voy. Únete a nosotros, Carlos. Reírnos de los chistes de Matilde es lo mejor que nos ha pasado. ¡Oh! ¡Holdo! ¿Tú también? ¡Ah! Tengo que hacer algo para detenerla. ¡Rápido! ¡Al Carlos Móvil! ¡Que mate! ¡Suficiente! Me voy a dormir. Por lo menos ahí siempre gano. No. Mortimer, necesito ayuda. Lo siento, no tengo dinero. No era eso. Se trata de Matilde. Lo que pasa es... Todos moriremos de carcajaditas. ¿No se te ocurrió un nombre mejor? ¡Concéntrate! Tengo que evitar que Matilde haga reír a todos en ese show en vivo. La pregunta es, ¿cómo? Sabía que su poder de hoy tenía algo que ver con su humor. Los dos sabemos que no es tan graciosa. Puedes neutralizar el humor de Matilde siendo más gracioso que ella. ¿Y puedas ayudarme a lograr eso? Solo sé chistes de peces. ¿Sabes por qué los peces no van al colegio? Porque se les mojan los libros. Ay, no entiendo. Por supuesto. Tú has oído los chistes de Matilde y no te ha ocurrido nada, ¿verdad? ¿Verdad? Si es que a eso se le puede llamar chistes. Tu cerebro es tan pequeño que no puedes entender sus chistes. Eres el único inmune a su poder. Un momento. ¿Eso fue un insulto? No importa. Carlos, debes encontrar la rutina perfecta para opacar a Matilde si quieres salvarnos a todos de morir de carcajaditis. Carcajaditas. Pero tu nombre suena mejor. Hecho, utilizaré mi mejor repertorio contra Matilde. Después de todo, yo soy el gracioso del grupo. Y... ¡Hola, puerto! Tocan un día a mi puerta y un señor me pregunta, ¿está Félix? Y yo le digo, no, estoy triste. Resulta su obsesión de que usted es un perro. Y el señor contesta, desde cachorro, señor. Un elefante en trompas. ¡Matilde, detente! ¡Qué sorpresa! Si no es el niño que me encuentra aburrida. Quiero retarte públicamente a que puedo ser más gracioso que tú. Por favor, si quieres humillarte, el escenario es todo tuyo. Prepárate para ver lo que es el verdadero humor. Baila el bistec, baila el bistec. Una vez un canguro. Baila el bistec. Y el canguro dijo, no me asalte. ¡Tarán! Eso fue lo más gracioso que he visto en la vida. Parece que es verdad que tú eres la única que se ríe con mis chistes. ¿De verdad mi poder estaba matando a la gente de risa? Todos saben que para curar la carcajaditis hay que exponer a la gente a algo más aburrido que la palabra aburrido. ¿Aburrido?
Pero tú me dijiste que tenía que ser gracioso. Oh, pero sí eres gracioso. Mucho, muy. Tengo que aprender a que mis poderes no controlen mis decisiones. Lo siento, amigo. Arrendamos los 18 volúmenes del compilado de comediantes cómicos. ¿Qué hacen ahí parados? Vamos a tu casa a hacer una maratón. La multa en el videoclub nos va a salir en una fortuna.